Seguramente algunos de vosotros ya sabréis, habréis oído hablar del término inteligencias múltiples. Yo pretendo hacer simplemente una labor divulgativa, no tengo tanto conocimiento como esto, pero sí que me parece interesante que conozcamos cómo se está moviendo la investigación sobre esto y qué nuevas vías de formas de trabajo e incluso de educación están basadas en esta teoría o en esta investigación científica, ¿vale? A ver. Bueno, lo primero que he querido hacer es revisar qué es la inteligencia. No voy a hablar de inteligencia artificial porque la verdad es que cuando ves todas estas cosas, pues prácticamente todas las puede hacer la inteligencia artificial. La inteligencia es un concepto abstracto y, bueno, pues es algo que como humanos sabemos que nos diferencia de otras especies porque tenemos una inteligencia un poco más abstracta quizás que el resto. Y bueno, pues desde siempre se ha intentado investigar en qué consiste la inteligencia. A principios de los años, bueno, en los años, en el siglo XIX, pues ya se empezaron a investigar el cerebro para localizar áreas de dónde se podía ubicar la inteligencia. Pues, bueno, pues ahí veis algunos científicos de la época que, bueno, pues algunos vieron que algunas zonas del cerebro se iluminaban cuando estabas hablando y entonces pues identificaron que esas zonas del cerebro estaban relacionadas con el lenguaje. Otros estudios empezaron a ver que había diferencias entre las personas, que no todas las inteligencias eran exactamente iguales, incluso que tenía que ver con la herencia y también que tenía que ver también con cómo nos percibíamos nosotros a nosotros mismos. A principios del siglo XX se estandarizó un poco la forma de medir la inteligencia, simplificándola a dos conceptos, básicamente el lingüístico y el lógico-matemático. Bueno, todos hemos oído del coeficiente intelectual, que básicamente lo que mide son estos dos conceptos, ¿no? Es cómo eres de bueno en lingüística y cómo eres de bueno en lógica matemática, ¿no? Pero a lo largo del siglo XX, pues evoluciones de este mismo concepto que se habían llevado desde el siglo XIX, pues empezaron a ver pues, que había muchas más cosas, que no solamente eran lingüístico y lógico-matemático, sino que tenían que ver con complejidad de pensamientos, con estilos de vida, con genética y con capacidades y con talentos, ¿no? En 1983, este hombre, Howard Gardner, pues empezó a reflexionar sobre esa época, ¿no? Bueno, toda su vida en realidad, que creo que sigue vivo. ¿Cuál era lo que se diferenciaba qué era la diferencia entre talento e inteligencia? Todo el mundo sabía que Einstein era inteligente, pero que Mozart tenía talento musical, pero él no conseguía, y ninguna de las personas que estaban a su alrededor pues no conseguían distinguir qué diferenciaba el talento de la inteligencia. Entonces formuló esta ciencia que es la teoría de las inteligencias múltiples. Y él las dividió en 8. Y estos 8 tipos de inteligencia son los que todos en mayor o menor medida tenemos en nuestras capacidades. Es decir, las personas no somos únicas, somos seres independientes, somos seres todos diversos y esa diversidad también viene por nuestras capacidades intelectuales y nuestra inteligencia. Muchos tenemos más desarrollada una inteligencia y otros otra. Eso no significa que tengan menor o menor coeficiente intelectual. Es decir, el coeficiente intelectual ya ha pasado a la historia, no se suele utilizar, todavía hay gente que lo utiliza, ¿no? Pero lo que sí que ahora
parece que es más común es que las personas tenemos múltiples inteligencias y las utilizamos en nuestro día a día para resolver todos los problemas. Bueno, hay una frase que dice Gardner, que Stephen Hawking, que también todos conocemos como una persona muy inteligente, no posee una mayor inteligencia que Leo Messi. Leo Messi, perdonadme los madridistas y los que no crean en Leo Messi, pero el ejemplo es que Leo Messi tiene, pues eso, una capacidad o una inteligencia corporal muy alta, y sin embargo Stephen Hawking pues era básicamente lógico-matemática, ¿no? Pero eso no significa que no tuvieran también de otras. De hecho, Stephen Hawking era también muy inteligente en otras cosas. Y también de esto se derivan las cosas de los prodigios o el síndrome de Savant, que son personas que dan muy alto en una única capacidad, en una única inteligencia. Por ejemplo, Kim Peck, ¿no? Que hay una película sobre él, que tenía muy poca capacidad de razonar, pero sin embargo memorizaba cualquier tipo de mapa y de libro, ¿no? O Mozart, por ejemplo, que tenía un oído absoluto, es decir, podía identificar solamente con oír una nota en qué escala musical estaba, que eso es algo que es un talento y no naces con ello. Bueno, se puede entrenar, pero es algo que tienen determinadas personas, pero sin embargo tenía muy poca capacidad de interactuar con otras personas. Entonces, ¿en qué consisten las inteligencias múltiples? Bueno, pues es sencillo. La inteligencia lingüística, que no solamente tiene que ver con cómo escribes y cómo hablas. Hay muchas teorías por ahí que dicen que la comunicación, que es la inteligencia lingüística, la comunicación tiene que ver con un 70% tu lenguaje corporal, un 20% la entonación en la que estás contando las cosas y un 10% el contenido del mensaje que estás diciendo. Es decir, esta capacidad o esta inteligencia lingüística nos permite que, aunque no conozcamos otros idiomas, seamos capaces de comunicarnos con personas de diferentes países, aunque no conozcamos los idiomas. Por eso dice que cuando dos personas se entienden, se quieren entender, se entienden, aunque no hablen el mismo lenguaje. Y es por esto, por tu lenguaje corporal, ¿no? Por tu lenguaje no verbal y por la entonación que utilizas. La inteligencia lógica matemática, pues científicos, economistas, académicos, matemáticos, ajedrecistas, bueno, estas dos eran las inteligencias típicas que a principios del siglo XX se estaban analizando. La musical, esto es lo que surgió, bueno, creo, lo que hizo surgir la chispa de por qué la matemática, la lingüística es inteligencia y una capacidad musical o un talento musical excepcional no lo es, ¿no? Entonces, bueno, pues la música es algo universal, bueno, universal, es planetario, toda la gente en este planeta de alguna manera tiene capacidades musicales y, por supuesto, los que tienen más inteligencia musical son aquellos que son capaces de tocar un instrumento musical y leer partituras, que al fin y al cabo es otro idioma, que combina las dos cosas, la inteligencia lingüística con la inteligencia musical. La inteligencia espacial, pues igual, también ajedrecistas, pintores, escultores, arquitectos, una capacidad para distinguir lo estético, pues gente que tiene, pues eso, más gusto, ¿no? Todos conocemos personas que tienen mejor gusto que otras, pues estos son personas que tienen esa sensibilidad espacial y del sentido de la estética, ¿no? Inteligencia corporal, pues Messi, ¿no? Por ejemplo, pues todo lo que tienen que ver con las capacidades motoras, pero no solamente las capacidades motoras a nivel baile o a nivel deporte, sino también a nivel de utilizar herramientas, por ejemplo, los cirujanos o a mí que me gusta mucho hacer manualidades o hacer, bueno, utilizar herramientas, ¿no? Pues ese tipo de inteligencia es la que eres capaz de utilizar tu cuerpo, tus manos, para hacer cosas con ellos, bailar, jugar al fútbol, operar o cualquier otra cosa,
o arreglar cosas. Esto es lo que se llama también inteligencia corporal o cinestésica. Intrapersonal, la capacidad de sentir sentir lo que eres, y tiene mucho que ver con lo que ahora está tan de moda sobre la resiliencia. Es decir, una persona resiliente tiene una capacidad de inteligencia intrapersonal más alta que una persona que se deja, o sea, se abandona a sus sentimientos positivos o negativos, que sean los que sean, ¿no? Intrapersonal, pues los que son siempre amigos de todo el mundo, ¿no? Estos son los que, bueno, todos conocemos en la empresa, gente que es que le cae bien a todo el mundo y que tiene unas capacidades sociales espectaculares. Y esto es algo que es muy importante para trabajar en equipo y para relacionarte con el resto de las personas. Pero no solamente es la gente que tiene capacidades sociales, sino también es la gente que entiende o empatiza con lo que está pasando por la otra persona. Es decir, que es esto que dicen que cuando llegas a una sala hay gente que la lee, ¿no? Leen cuál es el ambiente que está pasando ahí, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? No solamente como persona, porque te puedes hacer amigos rápidamente, sino porque eres capaz de empatizar mucho más fácil con otras personas. Naturalista, tiene que ver con la sensibilidad hacia la naturaleza, pero también tiene que ver con la capacidad del ser humano que tiene de sobrevivir en cualquier... el ser humano es la única especie animal que vive en el Polo Norte y en el desierto. Y somos la misma especie. Es esta capacidad naturalista la que nos hace la supervivencia, ¿no? de estar. Bueno, pues como veis, inteligencias múltiples, pues es un árbol gigantesco de cosas. Ya Einstein en su día hablaba de esto, porque ya decía que, bueno, pues tradicionalmente la educación tradicional siempre se basaba en la lingüística y en las matemáticas, y es como, bueno, esta imagen no sé si la habréis visto, pero es muy famosa, es intentar medir la inteligencia intentando escalar un árbol siendo un pez. Ves que si tú eres un pez, por mucho que lo intentes, no vas a poder escalar un árbol, ¿no? O desde luego, no como un mono, no a la primera. Lo podrás hacer quizás inventándote cualquier otra cosa, pero desde luego no con la misma capacidad que tiene un mono. Y bueno, ¿y por qué traigo esta charla aquí? Pues porque creo que en donde estamos trabajando, todos y cada uno de nosotros damos positivo en una, varias o muchas de estas inteligencias. Y lo que se genera en el equipo, la diversidad va más allá del género, mujeres, hombres, o edades, o nacionalidades, o religiones, o condiciones, o lo que sea, ¿no? La diversidad tiene que ver también en componer equipos que tengan inteligencias múltiples, que sepan ver todos los puntos de vista de lo que estás hablando. Y bueno, esta presentación está basada en todas estas referencias. Os recomiendo esta charla de YouTube, que es una entrevista de Punset a Gardner. Es muy interesante si queréis profundizar más en el tema. Y bueno, pues luego pues hay algunas cosas que también son interesantes leer. Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias, Carmen. Muy buena. Oye, yo tengo una preguntita. No está categorizado, creo, ¿no?, como una inteligencia, una inteligencia que define Gardner, pero ¿dónde encajarías tú la inteligencia emocional? En la intrapersonal. La inteligencia. Pero también es verdad que esto sigue avanzando, es verdad que con las cosas que he leído siguen avanzando, entonces ahora sí que hablan de inteligencia emocional, que es algo que lo compendia un poco todo, ¿no? O sea, esta investigación sobre qué es la inteligencia, parece que hay
acuerdo en que Gardner ha dado con la clave, pero todavía sigue investigándose. Y es verdad que hay gente que habla de la inteligencia emocional como algo distinto a lo que estaba hablando Gardner. Pero desde mi punto de vista, yo que soy neófita en esto, yo simplemente divulgativo, creo que tiene que ver más con la intrapersonal. Ok, muchas gracias. Pues a mí me ha gustado mucho y creo que sí que debemos cada uno saber ver en nosotros mismos y en los demás en qué puede destacar cada uno, ¿no? Y me viene muy bien además ahora que tengo Sí, sí, un sí. pequeño, Sí, sí. A los que tenéis hijos, sobre todo, pues ahora en las escuelas, afortunadamente, se están aplicando mucho estos conceptos de las inteligencias múltiples y la evolución de cada niño. No todo el mundo tiene que saber leer a la misma edad, sino que cada persona tiene una evolución en función de sus capacidades y no por eso eres mejor ni peor.